Sí, de esta forma entonces estamos dando inicio a este espacio donde vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes a través de esta estación radiodifusora en el día de hoy. Damos gracias entonces al Señor por la oportunidad nuevamente que nos da el poder, ¿verdad?, estar juntamente con ustedes, el poder ser un canal de bendición y el poder, ¿verdad?, que siempre el Señor pueda hablarnos por medio de su palabra. Vamos a orar, le invito para que oremos ante la presencia de nuestro Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre amado, Señor Jehová de los ejércitos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos delante de ti en este día. Señor, para darte infinitas gracias por todo, Señor, el amor hacia con nosotros, de habernos amado tanto que diste a tu Hijo, Jesús de Nazaret, para que, Señor, fuese el pago por nosotros, por nuestros pecados, y para que así, Señor, nos pudiésemos nosotros hoy día adjudicar lo que es la vida eterna y ese nombre tan precioso de ser llamados hijos de Dios. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, y ayúdame en este día para poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, para que sea de mucho provecho para mi vida y también para la vida, Señor, de nuestros queridos amigos auditores. Señor, yo sé que el anhelo tuyo es, Señor, compartir y hablar a tu pueblo, exhortar a tu pueblo, Señor, de tu palabra, edificarlo, Señor, fortalecerlo. Y porque tú nos amas, Señor, siempre tu palabra hace bien para nosotros. Nos das fuerza, nos das aliento para seguir cada día, Señor, no importando las dificultades, Señor, y los problemas, sino que mirándote a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Y porque en ti tiene que estar nuestra fe, nuestra confianza, todo, Señor, depositado en ti, porque tú eres nuestro hacedor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdeme para que en este día tu Santo Espíritu, Señor, pueda traer, Señor, a memoria las palabras que tú quieras declarar, Señor, a nuestros corazones. Amén y amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, y así es, Él es nuestro castillo, es nuestro refugio, ¿verdad? Nuestra fortaleza es el Dios Todopoderoso, el Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a compartir este día palabra del Señor juntamente con ustedes, esperando, ¿verdad?, como siempre, que el Señor pueda entonces bendecir nuestras vidas, y que podamos, ¿verdad?, ser hacedores entonces también de esta la palabra del Señor, que siempre, ¿verdad?, nos exhorta para bien a nosotros, ¿verdad? Porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre y quiere el bien, ¿verdad?, para nosotros. Por eso que Él nos habla siempre, ¿verdad?, por medio de su palabra a través de tantas personas. En el antiguo tiempo lo hizo a través de los profetas, lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, y hoy lo hace, ¿verdad?, por medio de todo aquel, ¿verdad?, que se para y predica en el nombre del Señor, tomando entonces lo que es su palabra, las Escrituras, lo que es la Biblia. Vamos a compartir hoy entonces en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, el capítulo número 58, versículo 1 al 11. Y luego vamos a estar viendo después también otros libros de la Biblia, pero esa va a ser la lectura, ¿verdad?, central que vamos a tomar, Isaías 58, versículo 1 al 11. Y le vamos a poner como título, ¿verdad?, el tema de conversación de la Escritura en este día, así: alza tu voz como trompeta. Así le vamos a colocar entonces a este tema ya de conversación a través de la Escritura: alza tu voz como trompeta. Y leemos entonces en el nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice así, Isaías 58, versículo 1 al 11. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en día de vuestro ayuno
dice el Señor, buscáis vuestro propio gusto, y oprimí, dice, a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis, dice, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí, y quitaré de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, dice entonces la palabra del Señor. Bueno, así entonces como empezamos, ¿verdad?, compartiendo lo que es la lectura bíblica en el día de hoy, hacia con todos nosotros, y hacia con ustedes, nuestros queridos amigos auditores. Dice, siempre las Biblias traen, ¿verdad?, un título arriba, pequeño, en los capítulos cuando empieza, y esta trae aquí, por ejemplo, Isaías 58, dice, el verdadero ayuno. Y comenzamos entonces leyendo, ¿verdad?, como le dimos como título al tema de conversación de hoy, alza tu voz como trompeta, porque así dice en el versículo 1 de Isaías 58, dice, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta. Eso es lo que el Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, le dijo al profeta Isaías, que fuera entonces y hablase a su pueblo Israel. Le dijo entonces, clama a voz en cuello, no te detengas, le dijo entonces Jehová Dios al profeta Isaías, y alza tu voz como trompeta y anuncia, dijo, a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hoy día, ¿verdad?, Dios también toma esta palabra para hablarnos también a nosotros, porque hoy en día nosotros, ¿verdad?, somos, en este caso, somos su pueblo. Hoy día nosotros somos Israel, somos la casa de Jacob, ¿ya? Nosotros somos hoy día, ¿verdad?, hemos entrado a esta bendición tan grande, como Israel la tiene, nosotros también. El Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros. Entonces, el Señor, ¿verdad?, toma entonces esta palabra del profeta Isaías del Antiguo Testamento para hablarlo en el día de hoy. Y ya como por ejemplo leemos, ¿verdad?, y nos podemos dar cuenta qué es lo que Dios, ¿verdad?, nuestro Padre está demandando también de nosotros. Entonces, le dijo entonces el Señor al profeta Isaías, ¿verdad?, que fuera entonces, ¿verdad?, sin temor, sin miedo, y sino que alzara su voz. Le dijo, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia entonces a mi pueblo su rebelión. En este tiempo, ¿habrá rebelión en el pueblo del Señor? En los que se dicen ser, ¿verdad?, del pueblo de Dios. No estoy nombrando religiones, sino a todo aquel, ¿verdad?, que ha depositado su fe, su confianza, ya ha declarado que Jesucristo es Señor para la gloria de Jehová de los ejércitos, ¿ya? ¿Habrá rebelión también en nosotros? Dios, ¿verdad?, está demandando de nosotros, y está también, ¿verdad?, como Él es nuestro Padre, Él quiere, ¿verdad?, que no ignoremos estas cosas. Entonces dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.
dice el Señor de esta manera: porque me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Ya? Entonces el Señor estaba entonces demandando de su pueblo, de Israel, ¿verdad? Y de la casa de Jacob, esto. Que esta gente entonces, ¿verdad? Que estaban entonces, ¿verdad? Según ellos haciendo lo correcto. Y estaban, dice, que buscan cada día y quieren saber mis caminos. Según ellos creían que estaban, ¿verdad?, en la voluntad del Señor. Que estaban haciendo lo perfecto, según ante los ojos de Dios. Y dice que entonces querían saber sus caminos. Y dice el Señor a través del profeta Isaías, como gente, dice, que hubiese hecho justicia. Quiere decir entonces que el pueblo de Israel andaba lejos de la justicia de Dios. Hoy día nosotros muchas veces nos llenamos también la boca de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, la justicia de Dios está a kilómetros de nosotros. Dios tenga entonces misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos pueda entonces hacer volver por medio de su palabra y podamos entonces arrepentirnos, ¿verdad? Y el poder hacer entonces conforme a su voluntad, como Él quiere. Dice, y quien entonces dice que querían entonces saber sus caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios, ¿ya? Y que piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hoy día también, ¿verdad?, podemos ver tantas quejas de la gente, ¿verdad?, que pide una cosa, que pide otra, como que en este tiempo, ¿verdad?, se ha dado cuenta que todo es express. Usted va a comer, hay comida rápida, comida chatarra, como le llaman, todo el día es express, todo es rápido. Si usted va al centro de Santiago, la gente anda súper rápido caminando, acelerada total, todo el día la gente camina en el Paseo Humada, Paseo Estado, Paseo Huérfano, todo el día la gente se mueve en ese lugar, y comen a la rápida. Y todo es express, todo es rápido. Y hoy día también, ¿verdad?, lamentablemente, nosotros, ¿verdad?, también hemos caído en esto y queremos, ¿verdad?, tener también a un Dios express, que Dios, ¿verdad?, nos responda todo al instante. Pero Dios, ¿verdad?, no va así con nosotros. Este pueblo Israel, ¿verdad?, este pueblo entonces, ellos, ¿verdad?, estaban en rebelión. Ellos estaban lejos de la justicia de Dios y más ellos, ¿verdad?, querían que Dios, ¿verdad?, les hablase, querían que, ¿verdad?, ellos querían, en este caso, que Dios, ¿verdad?, les dijera, ¿verdad?, que estaban en lo correcto, que andaba todo bien. Porque dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, ¿verdad? Dice que querían saber los caminos del Señor, como gente, dice, que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, y piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Pero el versículo 3 dice, porque dicen, aquí está la cuestión, ¿verdad? Si esto no es por lo que yo haga, o por lo que yo, ¿verdad?, o por el cargo que tenga, o por los bienes que tenga, ¿ya?, o por los atributos que yo tenga. Israel se jactaba, ¿verdad?, de hacer, en este caso, mire lo que vamos a leer en el versículo 3. Porque dicen, ¿quién decía? El pueblo de Israel y la casa de Jacob decía esto. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. O sea, según el pueblo de Israel y la casa de Jacob, ellos ayunaban, ¿verdad?, para que Dios les respondiese según conforme a sus deseos, conforme a los deleites que ellos querían. El ayuno nunca ha sido, ¿verdad?, para pedir algo para beneficio de nosotros. El ayuno es que cuando alguien proclama un ayuno, el ayuno se hace, en este caso, es como una ofrenda al Señor. Se le ofrenda ese ayuno al Señor, ¿verdad?, y es para Él, sin esperar nada. Pero hoy día, ¿verdad?, la gente esto también en este caso lo ha mal interpretado, y muchas veces dicen, voy a ayunar, dicen, porque tengo que presentar unos exámenes médicos para que me vaya bien, o voy a ayunar porque voy a buscar trabajo para que el Señor me vaya bien. O sea, como que si usted ayuna, entonces yo de por sí o a la fuerza le tiene que responder porque usted ayunó. O sea que si usted entonces va y hace un ayuno para pedirle algo al Señor, y si no le resulta, entonces usted después va a reclamar y decir, pero Señor, yo ayuné y no hiciste esto. Va a pasar lo mismo que pasaba con la casa de Israel, o sea, con Israel y la casa de Jacob, que dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, y piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor dice
porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Le están reclamando a Dios esto, mire. Dios entonces le habla a través del profeta Isaías y los confronta al pueblo de Israel y a la casa de Jacob y hoy día a nuestra vida. Entonces el profeta Isaías le dice así: porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Esto es lo que había en el corazón de Israel y en la casa de Jacob. Esto había ante Dios. Ellos decían así: ayunamos y no hiciste caso. O sea, le reclamaban entonces a Dios el Padre, a Jehová de los ejércitos: ayunamos y no hiciste caso. Y no solamente eso, sino que dice: y humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y más encima me dice: humillamos nuestras almas, ¿verdad? Y no te diste por entendido. Le seguían reclamando a Dios. Entonces dice después, y aquí dice que en el día de vuestro ayuno, y aquí le habla de verdad Dios el Padre a través del profeta Isaías, le habla entonces al pueblo de Israel y a la casa de Jacob y le dice que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esta gente, ¿verdad?, buscaban entonces su propio gusto, sus propios deseos. Ellos creían que al hacer esas cosas, ¿verdad?, iban a encontrar el favor, la voluntad, la justicia de Dios. Pero estaban, ¿verdad?, muy lejos, porque la justicia de Dios en ese tiempo consentía, ¿verdad?, en que ellos tenían que guardar los estatutos, tenían que guardar la ley que el Señor había entregado por medio de su siervo Moisés. Entonces Dios dice que, ¿por qué? ¿Cuál entonces dice aquí que en el día de vuestro ayuno, le dice el Señor, confronta entonces al pueblo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores? Y no solamente a ellos, sino que esta gente también, ¿verdad?, los que tenían en este caso, los que tenían más posesiones, también, ¿verdad?, oprimían a sus trabajadores, oprimían entonces al pueblo entero, ¿ya?, haciendo este tipo de cosas. Dice entonces el versículo 4, he aquí, miren lo que el Señor le dice a través del profeta Isaías: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, y no ayunáis entonces y inicuamente. ¿Para qué entonces ayunaba esta gente? Dice aquí que para contiendas, ¿verdad?, para debatir, para contender. ¿Y con quién contendían? Con Dios, porque le reclamaban a Dios, le reclamaban al Señor. Por eso que el Señor tuvo que entonces enviar al profeta Isaías para que hablase entonces a la casa de Israel y a la casa de Jacob. Entonces aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir, dice, con el puño inicuamente. ¿Qué se puede tomar como herir con el puño inicuamente? Pues que entonces estaban, en este caso, levantaban, ¿verdad?, su mano, en este caso, al cielo, para decirle la verdad al Señor: ¿por qué no oyes? ¿Por qué no respondes? Ayunamos, ¿verdad? Ayunamos, decían entonces, oprimimos nuestros cuerpos y no respondes. Entonces el Señor, ¿verdad?, le dice a través del profeta Isaías: no ayunáis como hoy, le dice. Mire, le dice en el versículo 4, no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, Dios no quiere entonces ese tipo de ayuno. Le dice: no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces el Señor reprende a Israel y a la casa de Jacob. En el versículo 5 le dice, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, le dice a través del profeta Isaías: ¿es tal el ayuno que yo escogí? Israel, casa de Jacob, ¿es tal el ayuno que yo escogí para ustedes? ¿Que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco? ¿Es este el ayuno que yo escogí para ustedes? Que ustedes aflijan su alma y que... ¿Y qué más dice? Y que inclinen su cabeza como junco. Sigue. Y hagan cama de silicio, dice, de ceniza. ¿Llamaréis, dice el Señor, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Era una abominación lo que estaban haciendo este pueblo. ¿Llamaréis esto día agradable a Jehová? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El Señor entonces reprende, ¿verdad?, al pueblo de Israel y reprende a la casa de Jacob. Ellos estaban, ¿verdad?, haciendo cosas para obtener sus propios favores, sus propios beneficios. Pero Dios, ¿verdad?, como es un Dios soberano y un Dios, ¿verdad?, que es nuestro Padre, y como Padre nos corrige porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces Él
a través del profeta Isaías, tiene entonces que reprender a su pueblo y lo tiene entonces que hacer, ¿verdad? Y ponerlo en sus cabales, ponerlo entonces en su vereda y ponerlo entonces en la voluntad del Señor. Entonces le dice el Señor, ¿verdad? Leyendo aquí: no ayunáis entonces como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí para que aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno día agradable a Jehová? Era una abominación, una aberración ante el Señor. Versículo 6. Aquí el Señor dice lo siguiente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Este es el ayuno que Dios escogió para su pueblo Israel y para la casa de Jacob y para nosotros también. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué había, verdad? Desatar primeramente las ligaduras de impiedad. ¿Qué es la impiedad? El pecado que había en ellos. ¿Qué tenían que hacer? Confesar entonces, en este caso: Señor, ten misericordia, perdónanos, ¿verdad? No hemos hecho tu ley, porque en el Antiguo Testamento tenían que hacer la ley, guardar los mandamientos que Jehová había impartido a través de Moisés. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, porque no hemos guardado tus mandamientos, hemos tropezado en ellos, ¿verdad? Hemos blasfemado tus mandamientos, pero no. Ellos querían entonces, ¿verdad?, que Dios los justificara. Ellos querían, dice, buscaban cada día y quieren saber mis caminos. Estaban haciendo todas las cosas mal y más encima querían saber sus caminos, como gente que hubiese hecho justicia, dice el Señor. Mas no había entonces justicia en ellos. Por eso el Señor le dice: ¿no es más bien el ayuno que yo cogí desatar las ligaduras de impiedad? Primeramente, confesar, ¿verdad?, y sacar el pecado fuera. Dice también: soltar las cargas de opresión, ¿verdad? ¿Qué cargas de opresión? Problemas que tenían, ¿verdad?, con otras personas. Por ejemplo, si tenían deudas, gente que le debía, tenían que perdonar, ¿verdad?, estas deudas. Porque si era gente, ¿verdad?, que no tenía, por ejemplo, el alcance de poder pagar, ¿qué tenían que hacer ellos? Ser misericordioso, ¿verdad?, y perdonar entonces a esa gente. O si alguien le había hecho daño, ¿verdad?, o hubiese blasfemado contra ellos, o hubiese reñido, peleado contra ellos, tenían entonces que perdonarse los unos a los otros, ¿verdad? Y esto es lo que Dios quería entonces. No quería que el hombre, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, en este caso, inclinara su cabeza como junco, que oprimiera su cuerpo, ¿verdad?, sino que él entonces quería, ¿verdad?, que el hombre entonces, el pueblo de Israel, confesara primeramente su iniquidad, sus pecados. En el versículo 6 estamos, ya: y desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres, dice, a los quebrantados. ¿Quién eran los quebrantados, verdad? Gente, ¿verdad?, que era, en este caso, digamos, menores que ellos. Gente que quizás eran mismos trabajadores de ellos, ¿verdad? Y que quizás le habían pasado dinero, podemos decir, le habían pasado dinero, y estos hombres en alguna forma no podían cancelar, un ejemplo así pongamos, y ellos, ¿verdad?, le estaban exigiendo el pago, más Dios entonces quería que los dejaran libres, ¿ya? Era una forma entonces, ¿verdad?, que Dios quería esto del pueblo de Israel. Y dice: soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, ¿ya? Y otra cosa también, romper en este caso todo yugo, en este caso problemas que habían, pleitos, maldiciones, todo eso, romperlo, o sea, perdonarlo, ¿ya? No tomar en cuenta eso, sino que perdonarlo. El versículo 7 dice: dice entonces, siguiendo con el ayuno que Dios quería del pueblo de Israel. ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios quería del pueblo de Israel? Dice: no es que partas tu pan con el hambriento. Este es el deseo que Dios tenía entonces del pueblo de Israel. No que se laceraran, ¿verdad?, ni que inclinaran su cabeza como junco, y menos que, en este caso, como el junco, y menos que se tirasen a la cama a hacer silicio, y menos que anduvieran, ¿verdad?, con la cara demacrada, ¿verdad?, diciendo: oh, este hombre sí que es un gran hombre de Dios, se lo pasa puro ayunando. Pero más tenía pleito con su semejante, ¿verdad?, tenía pleitos con su prójimo, y Dios no quería eso. Dios quería entonces el amor, ¿verdad?, la comunión hacia con el prójimo. Entonces Dios le dice en el versículo 7: este es el verdadero ayuno. ¿Consiste en qué? No es que, dice, no es que compartas el pan con el hambriento. Esto tenían que ser entonces en Israel. Compartir entonces el pan, ¿verdad?,
sus posesiones con el que no tenía. Dice, y a los pobres, dice, errante, albergues, darle albergue en tu casa. Y cuando veas, dice, al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El pueblo de Israel entonces tenía este problema en ese tiempo, y la casa de Jacob. Y hoy día, ¿verdad?, podemos ver que estamos casi igual, y es lo mismo. Hoy día usted ve gente que comparte el pan con el hambriento. No es que comparta tu pan con el hambriento. ¿Usted ve gente compartiendo pan con el hambriento? Muy escasamente, ¿verdad?, se ve eso. Y esto es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad?, que seamos misericordiosos. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo no es la persona más cercana a nosotros. Nuestro prójimo no es la persona más amada nuestra. Nuestro prójimo no es el pastor de la iglesia o un líder religioso. Mi prójimo no es mi hijo, ni mi papá, ni mi mamá. Mi prójimo es aquel, ¿verdad?, que no pertenece a mi familia, que está en necesidad, e incluso mi enemigo es mi prójimo. Entonces Dios quería, ¿verdad?, que el pueblo de Israel entonces pudiera entender y comprender. Por eso que el Señor, ¿verdad?, una vez ilustró, ¿verdad?, ilustró en este caso una historia donde un hombre que fue asaltado, el cual pasó un sacerdote, pasó un levita, y dice que ninguno de estos le ayudó. Y a tal manera que pasó un samaritano, y este dice que tuvo compasión, ¿verdad?, y fue muy misericordia, y lo ayudó y lo llevó al mesón, dice, o sea, al lugar, en este caso vamos a decir, a una posta, a un hospital, para que fuese atendido. Y canceló, ¿verdad?, dice, y después dijo que iba a pasar de vuelta, que si algo salía más, o si algo debía, ponerlo a mi cuenta. Y este hombre, ¿verdad?, que el Señor ilustra esta historia, era enemigo del pueblo de Israel. Los samaritanos, ¿verdad?, y los judíos no se llevaban entre sí. Pero más los judíos, el levita, el sacerdote que pasaron por ese lugar, no tuvieron compasión de este hombre. Y una persona extraña, un extranjero, fue movido a misericordia hacia con este hombre. Y es la misma ilustración que encontramos entonces aquí en Isaías capítulo 58. ¿Qué es entonces lo que el Señor quería? Que compartas entonces el pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuánta gente hoy que se esconde de las personas que andan pidiendo? ¿Cuánta gente que dice, no, es que este ya pasó a pedir ayer? ¿Y qué dice el Señor? Al que te pide, dale. ¿Cuántas veces no he escuchado personas que dicen, yo iba por la calle y me salió un curado, me salió un drogadicto? Porque así hablan. Los que dicen estar llenos de amor, así se expresan de los curados y los drogadictos. Me salió un drogadicto, me salió un curado y me pidió una moneda. Yo no le di moneda porque le dije, para tomar no lo doy a nadie. Y para drogarse tampoco. Pero ¿qué dice el Señor? Al que te pide, dale. Entonces es contrario, ¿verdad?, a lo que el Señor demanda. Entonces el Señor demandaba a su pueblo que compartiera entonces el pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa. ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién hoy día está dispuesto a albergar a un pobre en casa? O a ayudarlo, ¿verdad? Entonces estamos lejos, ¿verdad?, de lo que Dios demanda de nosotros. Pero sí, ¿verdad?, para demacrarnos, para decir, hoy, mañana tengo que ayunar, hoy, la semana pasada ayuné toda una semana. ¿De qué te sirve eso? Si no estás haciendo lo que realmente Dios quiere. ¿Cuál es el ayuno que Dios realmente aprueba? Que comparta entonces el pan con el hambriento, y que a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas a tu hermano desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. ¿Ya? No te escondas entonces de aquella persona que realmente no lo necesita, de tu ayuda. ¿Y qué pasará ahí si hacemos estas cosas? Entonces el Señor dice a través del profeta Isaías, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire qué tremendo entonces la bendición del Señor si hacemos estas cosas, si ayudamos al prójimo, si ayudamos entonces a los más necesitados, a los más desposeídos. Yo le hago una pregunta en este día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han ido a un campamento siquiera a ver a la gente cómo está ahí? ¿Cuántos de ustedes en estos últimos días han dado por lo menos una moneda, 100 pesos a alguien que se le pidió en la calle? O alguien cuando van manejando y en la esquina, ¿verdad?, en los semáforos siempre se van a gente a pedir moneda. ¿Cuántos de ustedes que llevan dinero han dado una moneda? Una simple moneda.
¿Se agradará a Dios entonces de estas cosas? ¿Cómo Dios nos prueba, verdad, a cada momento, a cada instante en el trayecto del día, en las 24 horas? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Pero decimos ser, verdad, hijos del reino, hijos del Señor. Y que tenemos a Dios, verdad, para nuestros mandados. Yo soy el siervo de Jehová, yo soy el hijo de Dios. Nadie me puede tocar, dicen algunos. Se queden intocables, como que yo entonces estuviera para el juguete de ellos. ¿Ya? Algunos se creen incluso más que Jesucristo. Yo he escuchado a algunos hablar tanta tontera. El Padre, cuando envió a su Hijo aquí a la tierra, su Hijo, verdad, cuando fue tomado prisionero en la noche que fue entregado, fue golpeado, blasfemado, escupido, latigado, le dieron 39 azotes. Luego de eso, después lo hicieron cargar una cruz hacia el monte Calvario, donde fue clavado sus manos, sus pies, le pusieron una corona de espinas en su frente. Y el Padre, viendo todo ese sufrimiento, verdad, tuvo que aguantarse y dejar que su Hijo, verdad, muriera en la cruz. Muriera en la cruz. Pero hoy día algunos se creen más grandes que el Señor. Dicen que Dios a ellos los defiende. No sé de dónde tomarán esa doctrina, pero bueno, allá ellos. Sigamos compartiendo entonces para no salirnos del tema. Isaías 58, versículo 9. Entonces, el que hace estas cosas, el que comparte el pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergue en casa, y cuando veas a tu hermano lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, y quitará de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Versículo 10. Y si dieres tu pan, dice nuevamente el Señor dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Mire qué tremenda bendición entonces tenemos, ¿verdad? Si hacemos lo que realmente Dios quiere de nosotros. Versículo 11. Jehová, si hacemos esta cosa con los demás, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Si nosotros hacemos estas cosas con los más necesitados, con los más desposeídos, Dios nunca va a sacar su favor de nosotros. Al contrario, Él será nuestra retaguardia. Él va a estar con nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Pasemos a otro libro, ¿verdad? Para que sigamos tocando el tema entonces. Alza tu voz como trompeta, como dice aquí Isaías 58, versículo 1. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, Evangelio del apóstol San Mateo, si lo encontramos por aquí en el Nuevo Testamento, ya llegamos al Nuevo Testamento. Evangelio del apóstol San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Aquí tenemos ahora, ¿verdad?, al Señor Jesucristo hablando. Anteriormente estaba hablando el profeta Isaías, ¿verdad?, de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora encontramos al Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, y dicen así entonces de esta forma. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, dice, en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey, o sea, el Señor Jesucristo, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, dice, le responderán, diciéndolo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti? Entonces el Señor Jesús respondiendo el rey dice, les dirá, de cierto o en verdad os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no viniste, y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces el Señor les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos, dice, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. O sea, hermanos y amigos, esto es serio. Esto es de parte de Dios. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Dijo el Señor Jesucristo: en esto conocerán, ¿verdad?, que son mis hijos, en que los améis unos a otros como yo os he amado, dijo el Señor. Entonces, amigos y hermanos, Jesucristo ahora demanda de nosotros en el Evangelio de San Mateo capítulo 25, léalo usted detenidamente. Este es el verdadero Evangelio. No el Evangelio ese que le dicen cuando una persona, ¿verdad?, está necesitada: ya, hermano, vamos a orar por usted. Ya nosotros vamos a seguir orando por usted. ¿De qué sirve eso? Me acuerdo un tiempo acá que estaba justamente haciendo control aquí en este lugar. Y en ese tiempo había una iglesia que tiene como 300 personas, 300 miembros. Una iglesia que tiene una buena posición económica. Entonces llamó una señora muy afligida que tenía 4 niños. Me dijo: ¿sabe qué más, hermano? Me dijo: mi esposo me dejó hace 3 días. Y ya no tengo qué comer con mis hijos y más encima estoy de allegada. Necesito darle que comer a mis hijos. Llamé a la señora al pastor y le dije: hay una persona en el teléfono, necesita hablar con usted. Y mientras ella hablaba por teléfono, le decía: pídale el número de teléfono a la señora para comunicarse después. Habló con ella, le dijo: nosotros vamos a orar por usted en la iglesia. Oiga, qué bendición es eso. La señora necesitaba alimento para sus hijos. El marido la había dejado, necesitaba una palabra de vida, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Y le dice: vamos a orar por usted en la iglesia. Le sale con esa tontera. Entonces, esto es lo que pasa hoy en día. Entonces, ¿cuál es, verdad, lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere? Y yo le dije después: Señor, pero ¿por qué no le pidió el teléfono? Entonces, amigos y hermanos, esta es la realidad. Esto es lo que hoy día se ve. Mientras más tienen, más apretados se ponen. Mientras más, ¿verdad?, las membresías, ¿verdad?, le sacan, en este caso, la lana a las ovejas, más ellos, ¿verdad?, engordan. Es la realidad de las cosas. Y así tantas otras cosas que usted puede ver. Me acuerdo también un día de un hombre. Si aquí, mire, si nos pusiéramos a hablar de historia, tenemos para rato. Había una persona que estaba yendo a una iglesia también, numerosa también, de buena posición de aquí también de la comuna. De aquí de la comuna del Bosque. Este hombre estaba yendo con su familia ahí. Antes de Navidad quedó sin trabajo. Y en el día de Navidad, él se comió con sus hijos, 2 hijos, un arroz sin nada. Un arroz blanco en la noche de Navidad. Y dice que era tanta la impotencia que había en él, porque sus niños, todos los niños demás andaban jugando con los regalos en la noche. Usted sabe que a todos los niños les dan regalos en la noche de Navidad. Dice que todos los niños andaban afuera jugando con los regalos y sus niños no tenían regalo, porque no tenía dinero. Y además de esto no tenían ni qué comer, sino porque su mamá le trajo un arroz blanco. Y dice que él lloró y dio gracias al Señor por esa comida, por ese arroz. Y entre lágrimas lo comió con su esposa y sus hijos. Y al otro día dice que era domingo y fue a la iglesia. Fue a la iglesia el otro domingo. Más encima el pastor lo llama y le dice: hermano, usted hace como 3 meses que no da diezmo en la iglesia. Mire qué tontera, ¿se da cuenta? Ni siquiera sabía cómo estaba, ¿verdad?, las personas, cómo estaba la oveja.
y le estaba más encima pidiendo diezmo, viendo que el otro hombre no tuvo ni qué comer en la noche de Navidad con sus hijos. Por eso que Jesús es enfático y claro aquí en su palabra, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante, y como leíamos también en Isaías 58, del versículo 6 en adelante. Entonces el Señor, ¿verdad?, aquí nos dice que cuando el Hijo del Hombre entonces venga en su gloria, amigos y hermanos, y esto un día va a ser algo tremendo, van a ver cada sorpresa cuando el Señor Jesús venga en su gloria, ¿verdad?, y sus santos ángeles con Él, y todos sus santos ángeles con Él, entonces dice que se sentará en su trono de gloria, cuando Él, ¿verdad?, establezca su reino aquí en la tierra. Y serán reunidas entonces delante de Él todas las naciones, nadie quedará obsoleto, nadie quedará afuera. Serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará entonces el Señor en ese día los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá, dice, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el Rey dirá, el Señor Jesucristo dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces dice que estas personas que fueron piadosas, que fueron justas, conforme al corazón de Jehová de los ejércitos, conforme al corazón del Señor, dirán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Entonces respondiendo el Señor Jesús les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto es lo que entonces Dios demanda, amigos queridos. Por eso doy gracias al Señor por tanta gente que no pertenece a ninguna religión, pero una gente de un corazón bondadoso. Alguien golpea su casa, golpea la puerta y le pide un pan, pide cualquier cosa, ¿verdad? La gente se lo da, porque tiene un corazón bondadoso. Y esta gente ese día va a ser sorprendida en los cielos cuando el Señor a este tipo de gente le diga: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los que se sentían seguros, ¿verdad?, a esos que acumularon riquezas, utilizando el nombre de Jesús aquí en la tierra, le dirá: apartados de mí, malditos, ir al fuego eterno, el cual está preparado para Satanás y sus ángeles. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Dios tenga misericordia de todos nosotros. Entonces el Señor, ¿verdad?, le dirá, cuando entonces le dijo, respondiendo entonces el Rey Señor Jesús le dirá: de cierto os digo, cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y cuando dice hermano más pequeño, no se está diciendo hermano de algún tipo de religión, o eclesiástico, o iglesia, sino que está diciendo a todo aquel, ¿verdad?, que es menor a usted, a toda aquella persona, ¿verdad?, que necesita y que le pide a usted. Aquí no estamos hablando de hermano más pequeño de la religión, o hermano en Cristo, eso no existe. Estamos hablando de aquel que tiene necesidad y que padece, y que necesita de su ayuda, porque usted tiene cómo ayudarle. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y responderá entonces el Rey y dirá: